Buenas noches. En este video tutorial voy a hablar de un periodo muy específico en la historia argentina, que es todo el periodo que transcurre después de la recuperación de la democracia en 1983. El proceso en sí mismo, me refiero a la recuperación de la democracia, no fue un proceso simple, sino que estuvo rodeado de varias dificultades, conflictos, situaciones que involucraron a varias corporaciones, instituciones y, como dije, no fue tan simple la recuperación de la democracia, ya que la misma todavía se encontraba en un asunto de fragilidad, en una situación de fragilidad que, insisto, tuvo que superar muchos desafíos. Por lo tanto, la mayoría de estos desafíos fueron encarados por el gobierno democrático del doctor Raúl Ricardo Alfonsín. En efecto, Alfonsín, perteneciente al Partido Radical, gana las elecciones de 1983 imponiéndose al Partido Peronista y a otros partidos y obteniendo la presidencia ese mismo año. A partir de entonces comienza un largo proceso de transición democrática que se mantiene hasta hoy en día, pero insisto, como dije en la introducción al video, la recuperación de la democracia tuvo muchísimos conflictos que tuvo que encarar este gobierno. Entre los desafíos más importantes que el gobierno de Alfonsín tendrá que encarar serán fundamentalmente las amenazas a la estabilidad democrática. ¿A qué me refiero con esto? A que la corporación militar aún seguía teniendo muchísimo poder y aún veían esa autoridad, ese poder amenazados por la naciente y creciente democracia encabezada por Alfonsín, el cual las Fuerzas Armadas no van a estar exentas de intentar nuevos movimientos armados. No todos fueron golpes militares, golpes de Estado, sin embargo, sí fueron ataques abiertos hacia la estabilidad institucional democrática. Por el otro lado, la herencia del proceso de reorganización nacional, el cual, a pesar de que había terminado, muchas cuestiones quedaron sin resolver. Por ejemplo, el autoindulto que el proceso se había hecho a sí mismo antes de su partida, la investigación por los desaparecidos, eh, las cuestiones que los mismos significaban, los reclamos de las víctimas, de las organizaciones de derechos humanos, las denuncias, todo eso tenía que ser encargado por el gobierno de Alfonsín, el cual tenía o se encontraba ante la difícil situación de tener que investigar, a pesar de lo que eso podía conllevar. Por el otro lado, el fracaso de las políticas de los ministros Martínez de Oz y Roberto Aleman del proceso sumergió al país en una profunda crisis económica, la cual también tendrían que ser resueltas, encaradas por Alfonsín. Y por último, los conflictos con los sindicatos que habían recuperado su autoridad, su accionar, que estuvieron prohibidos durante la dictadura. No obstante, su legitimidad se encontraba en duda. Por un lado, el país se encontraba en una situación económica bastante precaria, considerando la creciente inflación que tuvo que encarar el presidente Alfonsín, y fundamentalmente una deuda externa bastante elevada que el proceso había dejado, lo que obligó al gobierno a tomar medidas extremas. Por un lado, al principio intenta una especie de estímulo del mercado interno, aumentando los salarios y el consumo y por ende la reactivación de la producción. No obstante, para 1985, el fracaso en la renegociación con la deuda obliga al gobierno a devaluar la moneda, el peso, activándose lo que se va a conocer como el Plan Austral.
El plan era simple, crear una moneda o pseudo moneda alternativa al peso argentino que era ni más ni menos que el austral. El mismo plan implicaba congelar salarios y congelar tarifas, precios industriales, con la esperanza de detener de algún modo la devaluación, detener la emisión incontrolable de billetes de pesos argentinos. Por más de que en un principio el plan austral parecía funcionar, la inflación comenzaba a contenerse un poco, para 1986 la misma volvía a dispararse y la misma no iba a dejar de dispararse hasta 1989, pero eso lo vamos a analizar al final del video. Por el otro lado, también el gobierno alfonsinista tuvo conflictos abiertos con los sindicatos. A través del ministro de Trabajo, Antonio Mucci, el gobierno intentó intervenir más en las elecciones, en la política interna de los sindicatos. Esto fue a través de una ley que el gobierno de Alfonsín impulsó, el cual trataba de impulsar la intervención del Estado en las elecciones de cada gremio, de cada sindicato. Por supuesto que el Congreso, el proyecto nunca salió a la luz por la oposición del peronismo y por supuesto por la oposición de los grandes caudillos sindicales. Eso derivó en la renuncia de Mucci y en un conflicto que acompañó al gobierno de Alfonsín con los sindicatos hasta el final del mandato. Por el otro lado, el gobierno sabía muy bien que la mejor manera de legitimar la democracia naciente era la investigación y el esclarecimiento de los crímenes cometidos por el proceso entre 1976 y 1983. Por lo tanto, apenas asumió Alfonsín, dictamina una ley que anulaba la autoamnistía, el autoperdón de las juntas militares e inicia una investigación al respecto, reuniendo una comisión especial llamada Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, llamada CONADEP, que reunía distintas personalidades, fundamentalmente de las ciencias, eh, para una investigación abierta. El informe, llamado Nunca Más, fue concluido en el año 1984 y entregado al Poder Ejecutivo, el cual ordena al Poder Judicial un enjuiciamiento a las tres juntas militares. Así fue como entre abril y diciembre de 1985 se gestionó, se dirigió el juicio a las juntas de comandantes de las Fuerzas Armadas que se mantuvieron en el poder entre 1976 y 1983, en el cual fueron testigos centenares o decenas de víctimas de secuestros, desapariciones, torturas, reclusos en centros clandestinos de detención, que brindaron sus testimonios sobre los hechos, las torturas, las vejaciones que tuvieron que sufrir durante 1976 y 1983. Finalmente, en diciembre, la gran mayoría de los jefes militares fueron condenados a prisión. Por supuesto, los juicios a las juntas generaron muchísimo malestar, fundamentalmente entre las Fuerzas Armadas, las cuales comienzan a sentirse, por lo menos en algunos sectores, perseguidas por parte del gobierno y generan reacciones a pesar de leyes con las que el presidente buscó entablar cierta acortar las distancias, mantener armonía, como la ley de punto final,
que limitaba los tiempos para presentar causas o denuncias contra miembros de la corporación militar, también la ley de obediencia debida, de la cual hablaré más adelante. En fin, este tipo de leyes no solo no mejoraron la situación, sino que la empeoraron. Por un lado, con alzamientos militares protagonizados por el coronel Aldo Rico en 1987 y 1988, y otro alzamiento protagonizado por el coronel Zaineldin en 1989, los cuales no buscaban generar golpes de Estado, sino por el contrario, perdón, por el contrario tampoco, sino detener los juicios, protestar contra los mismos, fundamentalmente. Los mismos impulsaron leyes que, bueno, Alfonsín tuvo que ceder, como por ejemplo la ley de obediencia debida, que decía que, o mejor dicho, sacaba responsabilidad a todos aquellos que no eran jefes, sino subordinados en el accionar represivo de 1976 en adelante. Además del accionar de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, el accionar rebelde de ciertos sectores, también Alfonsín tuvo que lidiar incluso con levantamientos de células guerrilleras que aún existían en el país. Por ejemplo, el movimiento Todos por la Patria, compuesto por ex guerrilleros de la década del 70 que intentan tomar el regimiento de la Tablada como un intento nuevo de revolución armada, similares a las que hubieron en la década del 70. El mismo hecho generó muchísima violencia, enfrentamientos con las Fuerzas Armadas y muchísimas muertes, a pesar de que la acción fue reprimida. Sin embargo, esta acción debilitó aún más a un gobierno que se encontraba ya muy debilitado. Para 1989, el gobierno, ya muy debilitado por la cuestión social, militar que mencionamos a lo largo del video, también tuvo que lidiar con el fracaso de los planes económicos impulsados, como por ejemplo el Plan Austral que ya mencioné, el cual no logró detener la inflación, la cual fue acelerándose. La gente empieza a perder seriamente su fe en la moneda argentina, el austral, en el ya desaparecido peso, y comienza a haber una compra indiscriminada de divisas, o sea, de dólares. La inflación fue el aumento, lo que generó tensiones sociales, saqueos en 1989, por lo que hace que Alfonsín deba renunciar prematuramente, a pesar de que ya había perdido las elecciones presidenciales de 1989, o mejor dicho, su partido, su candidato, Angelos, había perdido las elecciones de 1989 ante Carlos Saúl Menem. No obstante, Alfonsín tuvo que renunciar antes de tiempo. De esta manera termino mi video tutorial, espero que lo hayan entendido. Hasta la próxima.